Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la formación de la tarde de hoy. El tema a tratar es comunicación emocional y nuestro formador de la tarde de hoy es Sebastián Morelli. Sebastián es consultor de desarrollo comercial, tiene un máster en dirección comercial y gestión de ventas en AE. Es formador de formadores en Euronova Business School y coaching de desarrollo competencial en MBM Consulting. Le doy la bienvenida a Sebas y empezamos con la formación. Muy bien, muchas gracias. Un poco a colación de lo que estamos viendo el vídeo y desde la formación, la experiencia comercial que como consultor he tenido en los últimos años, uno de los principales aspectos que he observado cuando formas comerciales, cuando formas personas, a mí me gusta hablar de personas en general, es el hecho de que ya hay muchos cursos, ¿no? Ya hay muchos cursos de técnicas de venta, ya hay muchos cursos de ayudar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Me empecé a interesar con el tiempo, evidentemente, en tratar de marcar una diferencia, no solamente como formador, sino de aportar a esas personas. Si uno va a una formación y uno quiere enseñar cosas o tratar de guiar, corregir, y estamos con las mismas técnicas o con las mismas formas que lo venimos haciendo desde siempre, qué duda cabe que la gente va a decir, bueno, otro curso más, otra forma de aprender más, y al final de cuentas estamos haciendo lo mismo. Estamos en una etapa de cambios, estamos en una etapa en la cual las crisis que estamos viviendo desde mi punto de vista y el de muchos expertos no es una crisis al uso. Estamos viendo un cambio de paradigmas en el cual, así como la revolución industrial en su tiempo fue precedida por el trabajo del campo, hoy estamos viviendo una revolución tecnológica. Estamos siendo partícipes de una auténtica revolución tecnológica, la cual nos está llevando a vivir cada vez más rápido, a que los procesos de cambio sean mucho más rápidos y a que generaciones se estén quedando o se estén preguntando hacia dónde vamos y qué hago yo en este momento. Cuando hablamos de comunicación emocional, me gusta mucho introducir obviamente el tema de inteligencia emocional. Por lo tanto, a mis cursos habitualmente, en mis seminarios, en mis talleres, lo que suelo aplicar no solamente una técnica orientada a la venta, y cuando hablo de una técnica de venta tenemos que entender que para cada una de nuestras tareas no solamente tratamos la faceta estrictamente comercial, sino que pensar que cada uno de nosotros en su labor, ya sea administrativa, ya sea en un trabajo logístico, ya sea en una obra, nos estamos vendiendo todo el tiempo. Estamos interactuando con personas todo el tiempo. Y las formas de entender esa comunicación tienen que ser a través de una inteligencia emocional. Por lo tanto, una de las primeras cosas que a mí me gusta resaltar respecto de estos cambios, y es por donde vamos a empezar, tiene que ver básicamente con el tema de la honestidad. Si las personas, cuando nos desarrollamos, cuando tratamos con otros, no tenemos una honestidad, no somos honestos, no nos mostramos limpios y transparentes tal cual somos, esa comunicación no está siendo la correcta, no está siendo asertiva. Porque al final de cuentas nuestro interlocutor lo que busca es precisamente esa honestidad. A mí, hace muchísimos años en el mundo comercial, uno de mis primeros directores que tuvo me enseñó que en la intercomunicación, en la interrelación con las personas, hay que ser honesto, hay que ser transparente. ¿Por qué? Porque tú puedes de alguna manera tener una mala actuación una vez, dos veces. A la tercera vez, tus interlocutores, tus colaboradores, todos los stakeholders con los cuales te desarrolles, pues evidentemente van a empezar a desconfiar de ti y no van a querer seguir trabajando. Por eso es importante tanto en el mundo de las ventas, en el mundo comercial, pero en nuestro día a día, independientemente de la relación de las relaciones que tengamos, tener una actitud absolutamente honesta para con el resto de personas. Qué duda cabe que esto también lo tenemos que acompañar con un aspecto físico, orientado al mundo de las ventas, pero también orientado a nuestro día a día. Nuestra imagen es lo primero que ve una persona, que ve un interlocutor, sobre todo en una primera toma de contacto. Siempre me gusta decir que los primeros 5 o 7 segundos van a marcar los próximos 5 minutos que esa persona nos permita entablar ese diálogo, esa comunicación. Y vuelvo a repetir, partimos de una base en la cual nos estamos vendiendo absolutamente todo el tiempo y siempre que estamos haciendo una tarea
pretendemos seducir a la otra persona y pretendemos que esa persona obviamente nos preste esa atención adecuada. El aspecto físico lo tenemos que cuidar mucho, bien alineado. Podemos tener nuestra propia moda, podemos nuestra propia personalidad, pero siempre es interesante que nos preguntemos si vamos como realmente nos gustaría que nos recibieran, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar a hablar un poco de coherencia. La coherencia tiene que ver también con la seguridad en uno mismo. Si somos transparentes, si tenemos un aspecto físico presentable, si somos personas que nos gusta cómo nos manejamos, a lo largo del recorrido de todo lo que hagamos en nuestra comunicación, tendremos que ser absolutamente coherentes. Eso parte de la seguridad de uno mismo. ¿Cómo visualizamos la seguridad de uno mismo? Pues preguntas. Siempre me gusta decir que hay que preguntar a nuestro entorno cómo nos ven, cómo nos perciben, porque nosotros evidentemente podemos pecar de ser poco objetivos con nosotros mismos y creer que lo estamos haciendo bien, pero siempre a través de preguntas a nuestra gente de confianza, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros colaboradores, podemos tratar de entender cómo nos ven desde ese punto de vista y trabajar el tema de seguridad. Si hablamos de inteligencia emocional, la iniciativa es un factor primordial, sobre todo en el mundo comercial. Tenemos que pensar de que ya no somos esos sujetos pasivos en los cuales esperamos que alguien venga a comprarnos o alguien venga a buscarnos. Somos nosotros los que nos tenemos que mover. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales, gracias a los networkings, tenemos unas herramientas que pensemos hace 20, 30 años no existían prácticamente. Era todo mucho más de boca a boca, pero mucho más trabajoso. Hoy, gracias a las redes sociales, si sabemos utilizar bien nuestra cuenta de LinkedIn, nuestra cuenta de Facebook, siempre orientada al trabajo, siempre orientada a nuestras buenas relaciones, una cuenta de Twitter o un blog, ¿por qué no? Ahí ya estamos mostrando una proactividad. Y es ahí donde nuestros interlocutores en un posible trabajo van a ver esa proactividad nuestra. Pero insisto, es fundamental que cuando trabajemos el tema de la comunicación tengamos esa iniciativa. Si bien mi presentación va a estar con una base muy comercial, muy orientada a las ventas, pero vuelvo a insistir, tenemos que tener claro que esto lo podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestro quehacer con las relaciones con todas las personas. Qué duda cabe que la comunicación verbal y no verbal tiene un fundamento importantísimo. Lo que estamos expresando, cómo lo estamos expresando, tengamos en cuenta que tenemos que tener un rico vocabulario, no solamente para tratar de no repetirnos, sino para tratar de que nuestro interlocutor aprecie que somos personas preparadas desde el punto de vista de nuestra comunicación constante, de nuestra comunicación general, pero también desde el punto de vista técnico. Si estamos en recursos humanos, si estamos en el mundo comercial, si estamos en el mundo administrativo, es importante que manejemos un buen lenguaje desde el punto de vista verbal. Pero tan importante nuestra comunicación verbal es nuestra comunicación no verbal, lo que expresa nuestro cuerpo, lo que expresa nuestra mirada, nuestra atención hacia la otra persona, el mirar a los ojos, los apretones de mano, nuestra postura corporal siempre erguida, todo eso comunica. Cuando nos enfrentamos ante una nueva persona, lo que tenemos que tener muy claro es que siempre, porque nos pasa a nosotros, porque lo hacemos nosotros, se nos está evaluando en todo sentido. Por eso vuelvo a recalcar que la comunicación no verbal quizás tiene muchísima más importancia incluso que lo que pueda ser lo que podamos estar diciendo. Hay algo que se llama objeciones ocultas y tenemos que tener claro que son esas objeciones que nunca sabremos, nunca nos lo dirán en general, pero que posiblemente sean esas barreras, esos muros que nos levanten del otro lado. Y eso, al final de cuentas, puede significar que ante un pedido, ante una entrevista, ante una llamada telefónica, no volvamos a tener la atención de esa persona. Entonces tenemos que cuidar muchísimo cómo es nuestra comunicación no verbal. Por lo tanto, y para resumir esta primera introducción, esta primera parte, debemos tener claro el no ser redundantes, el no volver una y otra vez sobre lo irrelevante. Tenemos que dar por hecho que el otro sabe, no tenemos que darlo por hecho que el otro sabe. Cuando estamos hablando de una persona, no tenemos que dar por hecho que el otro lo sabe. Como decía antes, cuidado con el ruido semántico. El ruido semántico tiene que ver con esas palabras inapropiadas que a veces utilizamos. Eso lo podemos dejar para nuestros amigos, lo podemos dejar para otro tipo de momentos, pero cuando nos enfrascamos en una relación profesional,
tenemos que tener claro que debemos manejar un gran vocabulario. Y obviamente tenemos que tener un enamoramiento hacia lo que hacemos, tanto nuestra labor comercial, nuestra labor profesional, como hacia nosotros mismos o como hacia nuestro cliente. Durante la década de los 40, un psicólogo estadounidense que se llamaba Abraham Maslow desarrolló la teoría de las pirámides de las necesidades. Maslow nos habló de unas 5 líneas de desarrollo en cuanto a estas necesidades. La primera y la básica que todas las personas necesitamos son las fisiológicas. Las fisiológicas nos vienen a dar nuestro alimento, nuestra bebida, un descansar, un lugar donde poder cobijarnos. Qué duda cabe que si no tenemos estas necesidades fisiológicas cubiertas, no nos podemos desarrollar como personas. Si damos un segundo paso, necesitaremos establecer todas esas necesidades fisiológicas a través de las de seguridad. Estar libre de peligros, y es lo que motiva a la gente a asegurar lo que ya posee. Una vez que hemos tenido nuestra casa, que tenemos nuestros alimentos cubiertos, queremos asegurarlos. Pasamos al siguiente estadio en el cual hablamos de unas necesidades sociales. Estas necesidades sociales tienen que ver con el afecto de nuestra gente, tienen que ver con relacionarnos con nuestros amigos. Luego, antes hablamos un poco de autoestima, ¿no? Como de querernos a nosotros mismos, de tener confianza en nosotros mismos. Cuando vamos superando todas estas etapas, lo que tiene que sobresalir es el tema de la autoestima. Si no tenemos una buena autoestima, si no nos queremos a nosotros mismos, será muy difícil que podamos concentrarnos y trabajar fuertemente las relaciones con los demás. Y el último estadio sería el de autorrealización. Esto sería para personas que tienen un alto nivel de autoexigencia y que lo que buscan es, superados al resto de estadios, es llegar a ser ellos mismos, tanto como personas como profesionales. Es un estadio a veces difícil de alcanzar, pero la gente que sabe lo que quiere llega de manera muy directa hacia ello. En esto tenemos que tener claro que las necesidades fisiológicas, estamos hablando de una línea clara de supervivencia, y la de autorrealización, un crecimiento. Pero bien, hay mucha gente que puede estar en un estadio de unas necesidades sociales cubiertas, tener unos ingresos interesantes, tener un bienestar en el cual se sienta cómodo, y quizás no necesites pasar a esas necesidades de autoestima. ¿Por qué? Porque precisamente todas esas bases, las fisiológicas, las de seguridad y las sociales, las tiene absolutamente cubiertas. Entonces, no solamente se trata de superar o de subir escalón a escalón, sino que también se trata de desear el superar cada una de estas etapas. Es una palabra quizás mágica en este aspecto, ¿no? Si no deseo tener que mi autoestima esté trabajando o esté desarrollándose de la mejor manera, pues me voy a quedar en las sociales. También hay que tener en cuenta y que tener muy claro que hay mucha gente que ha llegado a niveles de autorrealización, a niveles de emprendimiento personales y profesionales, y por diversas características de la vida ha vuelto a bajar. Con lo cual, que lleguemos a una etapa de autoestima, que lleguemos a una etapa de autorrealización, no implica que nos mantengamos en ese estadio por siempre, sino que hay que trabajarlo permanentemente para que podamos desarrollarnos. Por lo tanto, me gusta hacer hincapié en esto. Desde las necesidades fisiológicas hacia las de seguridad, y luego saltar a las sociales, y luego a las de autoestima, y por último llegar a esas de autorrealización, tiene que haber algo muy claro que es el deseo de querer desarrollarlas, el deseo de querer superarnos en ese aspecto. Si no tenemos ese deseo, va a ser muy difícil que podamos tener esas capacidades, esas habilidades para poder desarrollarnos, insisto, en lo personal y en lo estrictamente profesional. Hay algo que nos puede trabar, nos puede generar esa confusión o esa falta de deseo para llegar, o ese no saber, ¿vale? Yo tengo el deseo de crecer, tengo el deseo de evolucionar como persona y como profesional, pero existe algo, sobre todo que lo estudia la psicología moderna, que tiene que ver con las creencias limitantes. Las creencias limitantes no son ni más ni menos que a lo largo de toda nuestra vida las experiencias positivas y negativas que hemos vivido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues revisar qué es lo que nos pasa en la cabeza, nuestro mapa mental, por utilizar un término técnico. Tenemos que tener muy claro que nosotros somos los que generamos que las cosas ocurran. Hay veces que hay una coyuntura externa, una crisis, una situación familiar o profesional compleja
pero somos nosotros los que al final de cuentas decidimos cómo se desarrollan esas cosas que ocurran. Las circunstancias externas, como decía, son coyunturales, y estas creencias limitantes hay que trabajarlas, hay que identificarlas y trabajarlas, y se puede hacer perfectamente. Os doy un par de tips, un par de ideas de cómo identificarlas y cómo trabajarlas. Una de las cosas que siempre me gusta hacer hincapié es que podemos tener ideas, podemos tener claridad de lo que queremos hacer, pero si no las ponemos por escrito, si no las ponemos en un papel y no las tenemos presentes, va a ser muy difícil que las visualicemos. Todo lo que ponemos por escrito hay que tener en cuenta que lo podemos visualizar. Le podemos poner una fecha, podemos ponernos un plazo para ver si hemos evolucionado, para ver si hemos logrado esos objetivos. Un poco más adelante os voy a comentar sobre otras herramientas que podemos utilizar, pero es importante que nos tomemos un tiempo, que descubramos cuáles son esas creencias limitantes, que las pongamos por escrito para tenerlas presentes. Evidentemente hay otras creencias. Nosotros nacemos y nos desarrollamos en un entorno social, económico, profesional, familiar, pero si salimos un poco de nuestra zona de confort, si salimos un poco de lo que habitualmente nos rodea, veremos que hay otras formas de entender el mundo, hay otras formas de desarrollarnos, y tenemos que ir hacia ello. Por lo tanto, hay que relativizar un poco lo que nosotros hemos adquirido desde nuestra infancia, de nuestra juventud, en nuestras familias, en nuestro entorno social. Por lo tanto, cambiarlas por algo que nos fortalezca, ¿sí? ¿Cómo se logra? Os decía, generalmente las personas estamos identificadas por el miedo, por lo que nos bloquea. Y no hay mejor situación que ese miedo, eso que nos está bloqueando, ese muro que tenemos frente a nosotros, enfrentarlo. Es duro, por supuesto que es duro, pero la mejor forma de poder empezar a superar, de poder retar esas creencias limitantes es enfrentándolas. Hay que buscar ese origen. Es nuestro, es infundado, nos lo han traspasado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro entorno familiar o el entorno social en el que hemos crecido. Pues muchas veces hay que tener en cuenta que ese entorno es el que ha llegado a que esas creencias estén ahí. Y se transmiten de generación en generación, y a veces las tenemos y son de forma inconsciente. Pues, insisto, a través de un escrito, a través de ponerlas en un papel, es donde vamos a empezar a identificar, porque tener en cuenta que cuando vamos escribiendo van apareciendo otras ideas, van apareciendo otros pensamientos. Y esto es como si hiciéramos un brainstorming, una tormenta de ideas, pero con nosotros mismos. Cogemos la hoja y vamos apuntando todas esas ideas que nos aparecen, esos miedos que nos aparecen, para tratar de descubrir qué es lo que nos va pasando. Y es muy interesante que podamos poner una fecha y cuando veamos una evolución de ello, ver qué hemos mejorado. Y así es como vamos a poder ir retando esas creencias, cambiando un poco nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para poder estar mejor con nosotros mismos, para que nuestra autoestima esté un poco mejor y para que nos animemos a dar pasos importantes tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Os hablaba antes de coger una hoja. Si alguno de vosotros conoce lo que es un DAFO, podrá esa misma hoja cogerla y dividirla en 4 cuadrantes. Y el DAFO no es más ni menos que, como podéis observar, trabajar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Lo que veis a la izquierda de vuestra pantalla tiene que ver con lo estrictamente personal. Lo que vemos a la derecha, las amenazas y las oportunidades, tienen que ver con nuestro entorno, algo que nosotros de alguna manera no podemos controlar. En las debilidades, qué duda cabe que lo que buscamos es poner cuáles son esos puntos de mejora que creemos para poder entender quiénes somos, hacia dónde vamos y hacia dónde nos queremos desarrollar. Las fortalezas son esas cosas, esas aptitudes que tenemos, que lo único que tenemos que hacer es nada más ni nada menos que seguir manteniéndolas, ¿sí? Insisto, se trata de que las fortalezas las tenemos, las seguimos trabajando y las seguimos desarrollando. Y son las debilidades las que vamos a tratar de convertirlas en fortalezas. Siempre me gusta decir que podemos identificar 4, 5, 6, 7 debilidades, pero lo interesante es no trabajarlo todas de golpe. Es imposible que trabajemos más de 2 debilidades en este caso para convertirlas en puntos de mejora, en fortalezas. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que debemos coger 1 o 2 de esas debilidades que hayamos percibido y empezar a trabajarlas de a poco y ver que vamos evolucionando. El DAFO, como cualquier escrito que podamos hacer, siempre será interesante que le podamos colocar una fecha, que podamos ponernos un plazo, el que nosotros estimemos oportuno, de 3, 4, 6 meses,
para luego ver cómo hemos ido evolucionando. Y lo mismo podemos hacer con el tema de las amenazas y las oportunidades. Las amenazas, evidentemente, es todo nuestro entorno. Hoy por hoy podemos hablar de una crisis personal, una crisis económica, la competencia en nuestro negocio. Pues tenemos que buscarle la vuelta y ver cómo podemos utilizar esas amenazas para convertirlas en oportunidades. Una oportunidad también puede ser una crisis económica. Hay sectores en los cuales, gracias a la crisis, están creciendo muy fuertemente. Por lo tanto, el cuadrante de arriba son, tanto a nivel personal, las debilidades, como a nivel externo, las amenazas, esos puntos de mejora que de alguna manera tenemos que trabajar. Las debilidades las podemos controlar nosotros mismos, las amenazas son algo que vienen del exterior, pero la realidad es que debemos intentar hacer lo posible para poder convertirlas en oportunidades. Por lo tanto, lo que tenemos que tener muy en claro es que a este DAFO le tenemos que poner una fecha, nos tenemos que poner un objetivo para trabajarlo y para que más adelante veamos nuestra evolución. Por lo tanto, os invito a que esta herramienta la podáis utilizar de cara al futuro, tanto sea para vuestro desarrollo personal como para vuestro desarrollo profesional. En este DAFO podemos incluir ambos, no hace falta que hagamos uno por separado, pero sí que será interesante que lo ejecutéis de esa manera, poniéndonos una fecha, poniéndonos un objetivo y viendo en esa fecha cómo hemos evolucionado cada uno de esos objetivos. A mí siempre me gusta utilizar la imagen de Rafa Nadal porque, bueno, es una persona que cuando hablamos de motivación y cuando hablamos de positivismo no superficial, es un gran ejemplo desde el punto de vista del tenis, de la superación. Es una persona humilde. Rafa Nadal es un apasionado de lo que hace, tiene mucho coraje, le hemos visto levantar grandes puntos en partidos prácticamente perdidos, tiene una fortaleza mental que es digna de mención. Si una de las cosas fundamentales que se le destaca a Rafa Nadal es esa fuerza mental, ¿producto de qué? De esa confianza y de esa capacidad de superación que él tiene. Por lo tanto, cuando hablamos de motivación, y siguiendo un poco con el ejemplo de Rafa Nadal, hay tres tipos básicamente de motivación, que es la intrínseca, la de logro y la extrínseca. Veis esta imagen, esta fotografía de Rafa Nadal y hay una realidad. Esa posición, esa pelota a la que va a llegar muy abajo, esos músculos, ese movimiento corporal que vemos de él, está entrenado. No se llega de un día para otro a dar esos golpes, a llegar a esas pelotas imposibles que a veces le vemos, o ese estado físico que él tiene. Eso se entrena en el día a día, es la imagen que no se ve. De un deportista que vemos muchas veces es esa imagen de ganador, de cuando llega a una final de un gran premio, y vemos esa imagen cuando levanta el trofeo y ahí ha transpirado y ha sufrido o se ha sacrificado mucho para llegar a obtener ese trofeo. Pero la realidad es que todo lo que estamos viendo en esas imágenes es producto de un trabajo que ha sido constante, la superación, el trabajo mes a mes, semana a semana, día a día, hora a hora, minuto a minuto, músculo a músculo, para que podamos lograr ese objetivo. El mensaje que os quiero transmitir con respecto al tema de la motivación es que muchas veces vemos esos grandes héroes, un Cristiano Ronaldo, por citar deportistas, o en una película, pero claro, una película nos muestra 1 hora, 2 horas de ese héroe, de esa persona a la cual admiramos para superarnos. Pero tener en cuenta que eso es lo que nos muestra una película, esa hora o esas 2 horas. En la vida real, lograr superarse, lograr sostener esos puntos de motivación lleva muchísimo más tiempo, implica muchísimo más sacrificio y es el trabajo que habitualmente no se ve. Pero es ahí, en ese día a día, en esa semana a semana, en ese mes a mes, donde debemos trabajar esos puntos de motivación para poder llegar a tener el éxito que nosotros deseamos. Los factores internos evidentemente se pueden controlar cuando hablamos de motivación intrínseca y es la cantidad de esfuerzo invertido que es directamente proporcional a los resultados que obtenemos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Otro de los temas de motivación intrínseca tiene que ver con creer en que somos un agente eficaz en el logro de nuestras metas. Los resultados tenemos que tener claro que no son determinados por el azar. Los resultados son producto de nuestro trabajo en el día a día. Y gracias a eso la motivación se va dando momento a momento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también que no aprendemos como una máquina. Si tuviéramos un chip que no lo pudieran poner en la cabeza, pues posiblemente. Pero es ese esfuerzo en el que el día a día tenemos que trabajar
para poder ser nosotros mismos, para poder ser honestos, para poder ser transparentes y para que nuestro esfuerzo se vea en el día a día y no como un autómata en este caso. Las motivaciones de logro tienen que ver con realizar las cosas por el deseo de hacerlas bien. Es una motivación por sí mismo en el caso de dar sin recibir nada a cambio. Se podría hablar de altruismo, Tener en cuenta que hay grandes directores, dueños de negocios, emprendedores, profesionales del mundo de la venta, lo que buscan es una motivación por el logro puro y duro. Y esa es otra forma de motivarse. Y luego, como decíamos, tenemos la última parte de las motivaciones extrínsecas que tienen que ver con la recompensa final, con saber que voy a lograr un objetivo final y me centro y me enfoco directamente en ese objetivo. Esa tarea nos puede dar un reconocimiento público tanto en nuestra familia, en nuestro entorno social o en nuestro entorno profesional. Y es lo que al final de cuentas nos ponemos. Por lo tanto, y repasando el tema de motivaciones, tenemos que tener claro que tenemos 3 tipos de motivaciones fáciles, que son las intrínsecas, las de logro y las extrínsecas. Y tenemos que lograr tratar de unificarlas y tratar de desarrollarlas las 3 porque las capacidades las tenemos. Si bien alguna puede pesar más que otra, pero buscar un equilibrio es la mejor manera de lograr encontrar esa motivación. Cuando hablamos del éxito y del fracaso, muchas veces observamos lo que decía antes, ¿no? Personajes públicos, héroes, películas en las cuales vemos tanto una persona que tiene un gran éxito como una persona que tiene un gran fracaso. Lo interesante de los últimos años es que se ha ido descubierto, se ha ido constatando que donde antes se penalizaba ese fracaso, una persona era fracasada, poco menos que se burlaba de esa persona, poco menos que se le decía que bueno, que era un fracasado, que no servía para nada y que nunca iba a poder hacer nada. La psicología moderna lo que nos viene a decir un poco es que gracias al fracaso, gracias a fracasar una vez, 2 veces, 3 veces, es donde encontramos nuestro aprendizaje del día a día. Qué duda cabe que una técnica, en lo que hagamos en el día a día, sobre todo en el ámbito profesional, nos va a llevar a obtener buenos resultados, pero es en la experiencia, en el poner en práctica esa experiencia, es donde vamos a trabajar con ensayo y error. Y eso es lo que nos va a dar el aprendizaje. Por lo tanto, es importante que tengamos estos conceptos que veis. Relativizar tanto el éxito como el fracaso. Ni cuando nos va bien somos los mejores, ni cuando nos va mal somos los peores. Tenemos que ser humildes en ese aspecto. Entender la valía personal, el esfuerzo, la persistencia y la capacidad de superar obstáculos. Preguntarnos cómo se puede hacer para superar las dificultades que nos encontramos en el día a día, aprender de los errores y entrenar el afán de superación, tener sentimientos de aceptación. Somos personas únicas, al final de cuentas, si buscamos modelos, ya no en las películas, ya no en los deportes, ya no en personajes públicos, sino incluso en compañeros de trabajo, en algún familiar, en algún amigo, tener en cuenta que nosotros nunca vamos a poder hacer como esa persona. Sí que vamos a poder robar, si se me permite el término, conceptos, pero nunca vamos a poder hacer como esa persona. Por lo tanto, si partimos de la base de aceptarnos, luego será mucho más fácil que desarrollemos nuestra propia personalidad y podamos mejorar muchísimo nuestra autoestima en ese aspecto. Vamos un poco con el tema de los objetivos y de cómo plantearnos, de cómo planificar o de cómo entender esa superación o cómo poder llegar a lograr esos objetivos que nos ponemos tanto en lo personal como en lo estrictamente profesional. Tenemos que tener claro que hay unos objetivos que tienen que ser específicos. Tenemos que tener claro sobre qué, dónde, cuándo y cómo conseguimos esos objetivos. Si estas 4 o 5 preguntas no nos las planteamos, es como si fuéramos a ciegas hacia cumplir un objetivo. Tenemos que tener claro que sean medibles, o sea, que puedan ser cuantificables y qué beneficios nos van a aportar. Tenemos también que tener claro que sean realizables. Cuando a veces nos ponemos objetivos que están por encima de nuestras capacidades, por encima de nuestras posibilidades, lo que suele ocurrir es que nos frustremos. Y si los ponemos muy por debajo, nos podemos terminar de alguna manera aburriendo y que esos objetivos no nos motiven. Por lo tanto, tenemos que tener claras nuestras capacidades y nuestros recursos, pero siempre que esos objetivos los podamos lograr. Qué duda cabe que tienen que ser realistas. Si nos ponemos objetivos que de alguna manera son insalvables, como bien comentaba antes, nos vamos a frustrar. Tenemos que tener claro que a veces no hace falta poner un objetivo fuerte, un objetivo inalcanzable, sino empezar por pequeños pasos, pequeños objetivos que nos vayan haciendo lograr
dar paso a paso y que cuando en algún momento miremos hacia atrás veamos que hemos logrado superar con creces muchas de las cosas que nos planteamos. Y también tienen que ser limitados en el tiempo. Lo que no podemos hacer es ponernos un objetivo en el cual, digamos, bueno, me lo apunto y bueno, ya veré alguna vez si lo cumplo o está ahí y bueno, ya veré cómo. No, hay que ponerse objetivos y hay que ponerse unas fechas. Insisto, tenemos que ser conscientes de que todo tiene que tener un tiempo de cumplimiento y ver si lo podemos lograr fehacientemente. Es importante que estos objetivos, tanto los específicos, los medibles, los realizables, los realistas y que sean limitados en el tiempo, hablamos de los objetivos SMART, los tenemos que tener muy en nuestra cabeza, trabajarlos y vuelvo a remarcar lo que decía antes con el tema del DAFO y con el tema de las creencias limitantes. Siempre es importante que los podamos visualizar. ¿Y cómo los visualizamos? Pues teniéndolos por escrito. Si logramos tenerlos por escrito, los vamos a poder de alguna manera interiorizar cada vez más. Lo vamos a escribir, lo vamos a rehacer y eso lo vamos interiorizando cada vez más. Y también ayudarnos, como decía, con nuestros colaboradores, con nuestras familias, con nuestros amigos, para que nos ayuden a mejorar esos puntos que queremos básicamente mejorar, que queremos realizar como personas y como profesionales. Y si seguimos hablando un poco de la inteligencia emocional, el ser productivos también tiene su punto de placer, pero qué duda cabe que estamos en una época en la cual, a través de la tecnología, estamos invadidos por muchas distracciones. Una de ellas, obviamente, es el correo electrónico, tanto sea en nuestro ordenador, en nuestro PC, en el día a día en el trabajo, como en nuestros tablets o en nuestros smartphones. Tenemos que ponernos una pauta, salvo que sea estrictamente necesario o trabajar todo el día con el email, tenemos que consultarlo 2-3 veces al día, de forma organizada y focalizarnos en los que nos dé una tasa de retorno. Si yo voy a empezar a contestar todos los correos que me llegan a todo momento por el hecho de quitármelo de encima y no me focalizo en los que realmente me aportan a mí un retorno a mi trabajo, estaré perdiendo tiempo, no estaré siendo productivo en ese aspecto. Por lo cual hay que focalizarse en esos correos, en esa información que realmente me van a aportar algo a mí y dejar para un segundo plano, para cuando tengamos un momento más relajado, esos correos que pueden esperar. Por lo tanto, solucionar lo que sea importante y ordenar nuestras prioridades. Eso lo tenemos que tener muy claro. El objetivo de una agenda o una hoja de ruta, tener claro el por qué hago las cosas. Si no nos manejamos a través de una agenda y dejamos todo un poco al libre albedrío, pues vamos a ir un poco con la cabeza desnortada. Nos tenemos que centrar en ese aspecto y para eso las agendas, tanto las electrónicas como las de papel, nos sirven y nos ayudan muchísimo. Y si trabajamos sobre todo en una tarea rutinaria, una de las cosas que siempre me gusta recomendar es hacer trabajos con intervalos. Lo que no podemos hacer es estar sentados 3, 4, 5 horas en un ordenador o haciendo una tarea terriblemente rutinaria que lo que va a hacer es que lleguemos a un punto de desgaste en el cual empecemos a restar productividad. Y no solamente la productividad, sino que empezamos a desatender lo que estamos haciendo. Por lo tanto, no estamos siendo efectivos, no estamos siendo eficientes con lo que hacemos. Interesante que cada hora y media aproximadamente, según nuestra tarea, según visualicemos nuestra tarea, oxigenemos nuestro cerebro. Nos tomemos 5 o 10 minutos, salgamos fuera a dar una vuelta para liberar un poco la cabeza, para destensionarnos, para desestresarnos un poco. Y lo más interesante que tiene esta actitud, esta forma de entenderlo, es que muchas veces estamos haciendo una tarea durante 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y estamos parados. No sabemos luego, nos decimos, bueno, no soy creativo, no me salen las ideas que necesito. Hay veces que es hasta mágico. Si logramos hacer esa tarea durante 1 hora, 1 hora y cuarto, y luego nos vamos 5 o 10 minutos, no hace falta más. En esos 5 o 10 minutos que damos una vuelta, que estamos hablando con un compañero, de repente aparece esa idea o aparece ese concepto que necesitamos trabajar. Por lo tanto, es importante que si hacemos tareas repetitivas, nos tomemos 5 o 10 minutos cada hora y media para oxigenar un poco nuestro cerebro. Como podéis ver, ya os decía antes, estamos en una época en la cual nos cuesta muchísimo focalizarnos, tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor. No solamente con el tema de lo estrictamente digital, de tener un smartphone, de tener una tablet, sino que muchas veces decimos, bueno, total, voy a fijarme en mi Facebook o en Twitter, o voy a ver el LinkedIn o las noticias, y lo que no nos damos cuenta es que a la hora de nuestro trabajo, a la hora de nuestro día a día,
eso hace que perdamos productividad. Por lo tanto, en la era de la distracción, en la era de la tecnología, como decía al principio, en el cual estamos absolutamente revolucionándonos, también tenemos que aprender, es una nueva forma de aprendizaje, a focalizarnos. Tenemos que aprender a usar con ciertas dosis, nuestras herramientas tecnológicas. Tanto sea el smartphone, tanto sea una tablet, como sea, por más que en el trabajo nos permitan utilizar estas herramientas, pero tenemos que aprender a centrarnos. Insisto, esto es como cuando nuestras generaciones anteriores pasaron del campo a la industria, del campo a la ciudad, y tuvieron que aprender una nueva forma de vivir, una nueva forma de entender las relaciones con medio. Nos está pasando absolutamente ahora, y lo que debemos hacer es centrarnos, aprender a centrarnos, porque de alguna manera no lo sabemos hacer, y utilizar bien las herramientas tecnológicas. Esto nos va a llevar, obviamente, a que seamos más productivos en nuestro trabajo y que lo hagamos ser, por ende, más eficiente. Hay una palabra que se está utilizando muchísimo, que es la procrastinación. Esto es el postergar o el posponer actividades por otras más irrelevantes. Muchas veces, por miedo al fracaso, hablábamos antes de un tema de autoestima, nos evadimos y dejamos tareas para más adelante. Y lo único que estamos haciendo es posponer la tarea que realmente se nos está encomendando, la tarea que realmente tenemos que hacer. Hay otra parte que es el tema de la activación. Bueno, oye, no tengo más remedio que hacerlo y lo hago, pero me estoy preguntando si realmente está siendo esa actividad relevante o agradable. Nos lo tenemos que preguntar. Y por otro lado, una de las cosas que más nos cuesta muchas veces es la toma de decisiones. Muchas veces estamos indecisos ante una tarea porque no sabemos cómo desarrollarla. Y lo que buscamos en este aspecto, con esta palabra, es hacer una introspección propia, observarnos y ver si esa palabra procrastinación, esa postergación o ese posponer esas actividades tienen que ver con un problema de autoestima, con que no nos sentimos seguros, no nos sentimos realmente firmes, convencidos de nuestra propia personalidad para desarrollarla, no sabemos tomar decisiones o plantearnos ese no hay más remedio que hacerlo. Si no hay más remedio que hacerlo, pues evidentemente tenemos un problema y tenemos que tratar de encontrar esa solución. Por último, para ir cerrando en este tema de comunicación emocional, que empezamos hablando un poco del tema de las ventas, empezamos hablando del tema profesional y como veréis lo estamos trasladando más hacia algo que tiene que ver con nuestro día a día. Una de las cuestiones fundamentales que tenemos que aceptar en esta época, sobre todo de crisis, es tener esa alta tolerancia a la frustración. Tenemos que comprender que las frustraciones forman parte de nuestra vida y así como a nuestros hijos o a nuestros colaboradores o a nuestros mandos, depende de la actividad que desarrollemos en el día a día, insisto, en el ámbito personal como en el ámbito privado, tenemos que comprender que la frustración forma parte de nuestro día a día y tenemos que aceptarlo. Tenemos que aprender a aceptar la vida y sus placeres tales como son. Y tenemos que aprender a aceptar que todos tenemos unos límites propios y que los demás también tienen sus límites y que la realidad nos pone límites. Por lo tanto, frustrarnos por cuestiones que escapan absolutamente a nuestro día a día, a nuestro desarrollo, no va a servir más que nos estresemos, que nos enfermemos, que podamos tener problemas tanto mentales como físicos y por eso tenemos que tratar de trabajar, de manejar esas experiencias de frustración que, como decíamos al principio, no se logran en un instante. Por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales y a modo de resumen, lo que me interesa resaltar en este caso es tenemos esas necesidades, como decía antes, esas necesidades fisiológicas, esas necesidades de seguridad, sociales, de autorrealización, de autoestima, y si queremos superarnos en el día a día tiene que haber algo fundamental que es el deseo. Si no deseamos superarnos día a día, tanto en lo personal como en lo profesional, de muy poco nos va a servir el tratar de forzarnos. Y así como hemos aprendido de nuestros antepasados, en el cual nos decían que teníamos que trabajar, que sacrificarnos, que forzarnos, hay que agregarle esa inteligencia emocional a ese trabajo, ese sacrificio. Que no sea un trabajo de sacrificio por el sacrificio puro y duro. Tenemos que ser honestos, tenemos que tener una buena presencia personal y en nuestro ámbito profesional. Tenemos que trabajar muy fuertemente el tema de nuestras motivaciones poniéndonos objetivos, trabajando los objetivos SMART, como os decía antes, pero quizás la herramienta fundamental en la cual podamos visualizar nuestro día a día y poniéndonos fechas es el DAFO.
trabajar nuestras debilidades y nuestras fortalezas, trabajar nuestras amenazas y las oportunidades que nos brinda el entorno. Por lo tanto, os invito a que ese DAFO, a que ese escrito que podamos tener, lo empecemos a implementar desde ya mismo. Le pongamos una fecha, lo observemos, lo trabajemos y encontremos ese punto de mejora. Insisto, gracias a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, a nuestra gente de confianza que nos van a aportar esa ayuda. Es la mejor forma de que nuestra comunicación, de nuestro trabajo en el día a día, no solamente se quede en lo que conocíamos como antaño, sino que le demos un valor más emocional, que podamos trabajar en el día a día, que podamos con nuestros colaboradores, con nuestra familia, tener una mejor comunicación emocional, que eso es un poco lo que se trata este webinar, que estamos cerrando y que espero que hayáis disfrutado, espero que os sirva para vuestro día a día, para vuestro desarrollo personal y profesional, y estoy a vuestra absoluta disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Supongo que como muchas veces pasa, cuesta un poco que hagáis preguntas, pero bueno, os estoy leyendo en el chat y si tenéis alguna pregunta os la podemos responder. A ver, Rafael, preguntas, ¿algún consejo para conocerse en el DAFO? Rafael, no hay mejor persona que uno mismo para conocerse. Lo que hay que ser, Rafael, a la hora de hacer el DAFO es ser honesto con uno mismo. Esto es algo, evidentemente, a mí me gusta siempre que sea algo privado, algo personal de cada uno, no compartirlo con los demás, porque al final de cuentas, cuando compartimos una idea o algo muy íntimo, muy nuestro, nos suele dar vergüenza, nos suele dar miedo a exponer nuestros pensamientos o esos puntos de mejora. Por lo tanto, la mejor forma, Rafael, de conocerse, la mejor forma es que lo hagas en privado, que seas honesto contigo mismo y que esos puntos de mejora, como te decía, esos puntos débiles que crees tener, si tú de repente escribes 5, 6, 7, 10, los que sean, no los trabajes de golpe. No los trabajes de golpe porque no vas a poder, te vas a frustrar. Empieza a trabajar 2 puntos, y date un tiempo prudencial, el que tú consideres. A la hora de querer implementar esos cambios, ayúdate de amigos, de gente de confianza. Pero la mejor forma de conocerse uno mismo, Rafael, es siendo honesto contigo mismo. Y por eso digo, hagámoslo en un papel, porque nos sentamos en privado con nosotros mismos y es donde mejor lo vamos a conocernos. Y es una forma de ir conociéndonos también, ¿eh? Siempre hay detrás de nuestro propio yo, hay otro yo que nos va modificando permanentemente, pero quédate con esta palabra, honestidad contigo mismo. Pregunta Fernando, ¿la planificación para el DAFO a 1 mes o 2? Yo sería un poquito más flexible, Fernando. Al principio trataría de coger, como le decía Rafael, esos 2 puntos de mejora y trabajarlos, darnos un poquito más de tiempo, 4 o 6 meses. Esto depende de cada uno, o sea, no te puedo decir 1, 2, 3 meses o 6 meses, todo va a depender de cada uno. De las ganas, de la motivación y de la fortaleza que tengas para ir modificando. Pero al principio, cuando lo hacemos por primera vez, quizás yo sería un poco más flexible con el tiempo y me iría entre 4 y 6 meses. Pero a partir de ahí cada uno lo va ajustando de acuerdo a sus necesidades. Las necesidades de Rafael no son las mismas que las de Fernando, sus características tampoco, por lo tanto, ni las mías ni las de nadie. Con lo cual, tener en cuenta que cada uno somos una persona única, somos personas especiales y esos puntos de mejora, cada uno vamos a necesitar más o menos tiempo para trabajarlos. Pero vuelvo a lo que decía Rafael, ser honestos con uno mismo y sí darse al principio un tiempo más prudencial y no tanto 1 o 2 meses, quizás sea poco el tiempo. Pregunta Hugo, como gerente de ventas, ¿es prudente ser confiado de tu equipo de vendedores o partimos de la desconfianza hasta que se pueda confiar? Yo parto de una base, Hugo, en la cual
hay que confiar en nuestro equipo de ventas. Pero también hay, desde un punto más moderno, si se me permite el término, de comprender los métodos de control, también tenemos que tener herramientas de control. Tenemos que controlar la actividad de la gente, tenemos que controlar sus ratios de ventas, sus visitas, sus ratios de conversión, pero hacérselo ver, y aquí está el punto de confianza, Hugo, desde la visión de que esos controles sirven para poder ayudarles, no como castigo, no como tarea extra añadida. Todos sabemos que los vendedores, una de las partes que más odian, si se quiere, es el tema de los controles, el tema administrativo, si se quiere. Entonces, tenemos que tratar de hacerle las tareas mucho más fáciles, mucho más simples, haciéndole entender a través de reuniones con el equipo, pero también en reuniones privadas, que esas herramientas que utilizamos de control son para su ayuda, son para encontrar esos puntos de mejora en los cuales tanto la empresa esté conforme con sus resultados como el vendedor también lo esté conforme, porque qué duda cabe que si un vendedor está conforme y está motivado porque su jefe de ventas o su director de ventas le muestra con esos controles cómo le puede ayudar a encontrar esos puntos de mejora, ambas partes estarán más motivadas para seguir vinculadas y para seguir trabajando. Y qué duda cabe que un vendedor que llega a sus resultados está en sus objetivos y, bueno, gana dinero, que es al final de lo que se trata, y también la empresa estará contenta con él. Por lo tanto, para sintetizar, sí confianza, pero también esos puntos de control que debemos tener desde la motivación, no desde el castigo, no desde el te voy a controlar porque no haces bien tu tarea. Estoy de acuerdo, Enrique, con lo que dices, de que el enfoque de control debe ser para mejorar los procesos y en ningún caso debe ser de una manera fiscalizadora. En eso estamos absolutamente de acuerdo, Enrique. Pregunta Carmen, a ver que no me voy a pasar de preguntas. ¿Cómo conseguir preservar una esfera de confort y autoestima ante las demandas laborales, incluso efectivas de nuestro entorno? Es difícil, Carmen. No nos vamos a engañar, es difícil, sobre todo en la situación que estamos viviendo. Una de las cosas que a mí habitualmente me gusta remarcar es que en el mundo en el que estamos actualmente hay tres factores los cuales nosotros sí que podemos controlar. Tienen que ver uno con nuestra voz, otro con la escucha y otro con la salida. Nuestra voz tiene que ver ni más ni menos con nosotros en nuestro día a día. Nos expresamos, aportamos nuestras ideas, realizamos nuestras tareas, nos vinculamos con nuestros colaboradores o con nuestros jefes y tenemos que percibir si nuestra voz realmente se escucha. Y ahí pasamos al segundo estadio, porque si estamos en una empresa en la cual nosotros aportamos, de alguna manera nos implicamos más allá de una nómina, más allá de estar contentos por cumplir un objetivo, si nuestra voz no se escucha en esa organización, en ese grupo de colaboración, en ese entorno en el que estamos trabajando, lo que va a ocurrir es que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra motivación, tarde o temprano es obvio que va a caer. Vamos a empezar a entrar en una cuestión en un punto de frustración. Y no hay peor cosa que estar motivado, que estar implicado con un proyecto y que a lo largo del tiempo, porque no se nos escucha, terminemos frustrando. Carmen, lamentablemente hay un punto en el cual si llegamos a esa situación, como comentaba antes, vamos a terminar estando en un estrés permanente y ese estrés permanente nos va a hacer que nos enfermemos, que podamos tener enfermedades mentales, que podamos tener enfermedades crónicas físicas, pero lo peor de todo es que tengamos una mala relación con nuestro entorno. Por lo tanto, en una medida ya extrema, somos nosotros los que nos tenemos que plantear que si nuestra voz no es escuchada, tendremos que buscar una salida. Y la salida no es ni más ni menos que si en esa organización no tengo esa escucha, esa voz no trasciende y nos estamos frustrando, nos estamos enfermando, quedarnos en esa organización, quedarnos en esa estructura, en el medio y largo plazo no va a ser más que enfermarnos. Por lo tanto, ahí lo que tiene que aparecer es la salida de esa organización, la salida de ese proyecto. ¿Es duro? Sí. ¿Que el entorno está complejo? También. Pero tenemos que saber que si no nos están escuchando, tenemos que empezar a movernos antes de que nos frustremos o antes de que tomen una decisión por nosotros.
A veces son decisiones un poco drásticas, pero tenemos que pensar, Carmen, que en el peor de los casos está en juego nuestra salud mental y nuestra salud física y todo nuestro entorno, cómo nos ve nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno social, que nos va a empezar a marcar puntos, ¿no? Nos va a empezar a decir, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo estás? Entonces, ante una frustración, ante esa situación, lo que yo recomiendo, insisto, sé que no es fácil, pero es buscar la salida. Pregunta Mauricio si vais a poder disponer de la presentación en YouTube como para poder reforzar estos conceptos. Entiendo que sí, Mauricio. Te lo están correspondiendo desde Talentus Institute, que sí, que lo vais a poder tener. No sé si se me ha pasado alguna otra pregunta, porque me va pasando rápido el chat y quiero tratar de no de responder a todas las demandas. Bueno, Mauricio, decías el tema de los que te ha parecido interesante el tema de los objetivos SMART. Vuelvo a insistir en el tema de poner todo por escrito. César preguntaba cómo influye el entorno profesional en nuestra motivación. César, influye mucho, influye muchísimo. Qué duda cabe que un entorno que no solamente desde el punto de vista profesional hablemos de gente tóxica, que la hay, personas con las cuales estamos en el día a día, nos contaminen mentalmente y nos minen físicamente, el entorno de la crisis económica o el cambio de paradigmas vestido de crisis económica que estamos viviendo hace que nos encontremos ante una nueva forma de entender las cosas. Y afecta, claro que afecta. Yo siempre en el mundo de las ventas suelo decir, y siendo bastante crudo, bastante duro, que hace 10 años atrás aproximadamente las empresas te compraban. Tú como vendedor, pues, oye, lo único que hacías era tomar un pedido. Hoy hay que salir a vender. El entorno ha cambiado totalmente. Hoy ya no te vienen a comprar. Hoy hay una resistencia para la compra muy fuerte porque hay más información, porque hay más competencia y hoy el cliente, y cuando hablamos de cliente hablamos de cualquier tipo de colaborador, se preocupa mucho más por obtener esa información, cuesta mucho más. Entonces, qué duda cabe que el entorno, la crisis, el cambio de paradigmas, la tecnología a través de las redes sociales, a través de la mejor información o el acceso a más información que tenemos hoy por hoy, hace que el entorno sea difícil desde el punto de vista profesional en nuestro entorno. La motivación, César, viene de cada uno. Como lo hemos estado viendo en esta presentación, somos nosotros los que tenemos que motivarnos, los que tenemos que tener todos los días esa zanahoria, ese objetivo para salir día a día, para que cuando nos estamos vistiendo, cuando nos vemos en el espejo desnudos, digamos, oye, me gusto tal cual soy. Eso va a implicar que salimos motivados. Si todas las mañanas cuando nos levantamos nos vemos al espejo y no nos gustamos, nos aburre, nos genera fastidio, nos genera una rutina ir a nuestra actividad profesional, tenemos un claro problema de motivación y tenemos que trabajarlo fuertemente. Porque si no, más allá de un trabajo, más allá de un lugar en el cual nos estemos desarrollando, la realidad es que somos nosotros los que nos vamos a estar frustrando. Pero es fundamental que tengamos ese punto de motivación extra. La vida es dura, sabemos que todo es duro, y tomo unas palabras de un vídeo que hay de Rocky 6 dando vuelta por YouTube, que lo podéis buscar, de motivación pura y dura, que él le explica a su hijo, ¿no? Que no importa cuán dura sea la vida, no importa cuán duros sean los problemas que tengamos, y lo importante es seguir avanzando. Mientras nos van golpeando esos problemas que tenemos en el día a día, seguimos avanzando. Y eso forma parte de nuestra motivación, eso forma parte de que en nuestro día a día encontremos esa motivación, esa zanahoria por la cual pelear todos los días. Todos los días nos vamos a encontrar con problemas, todos los días vamos a ver muros, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos y así se van solucionando los problemas. Y de a poco vamos ganando confianza, vamos teniendo más y mejor motivación y no solamente nuestro entorno nos lo va a agradecer, sino que nosotros nos vamos a sentir bien. Bueno, vamos a poder realizar proyectos, vamos a poder realmente sentirnos orgullosos de nuestro día a día. A ver, no sé si hay alguna pregunta más.
Mauricio dice que bueno, que le cuesta un poco arrancar, que tiene trabas para comenzar proyectos, cultivar la motivación, la ambición, salir de esa zona. Mauricio, voy a tratar de responderte en una sola pregunta lo que me planteas, ¿no? Aspectos psicológicos, motivación, ambición. Te tienes que plantear, como lo hemos visto antes, nuestra zona de confort. Estar en un atasco todos los días es estar en una zona de confort. Aceptar un trabajo rutinario es estar en una zona de confort. Aceptar unas amistades que no son las que realmente queremos, pero que no sabemos cómo salirnos de ellas, es estar en una zona de confort. Tener una relación incluso personal, rutinaria, es estar en una zona de confort. Romper con esa zona de confort o salir de esa zona de confort es complejo, claro que lo es, pero es donde tenemos que dar el paso. Y ahora mismo darte una herramienta o decirte 3 o 4 palabras mágicas para darte esas herramientas es muy complejo, pero sí permíteme, Mauricio, que te diga que muchas veces cuando, como os decía antes, ponemos todo por escrito, van aflorando esas ideas que tenemos en la cabeza, van aflorando esos pensamientos y vamos viendo claramente qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Yo ante esto, mi mejor recomendación, que la suelo dar a mis trabajos, a mis equipos de trabajo, a mis comerciales, e incluso me lo pongo a mí mismo en el día a día, es hacer. Muchas veces estamos pensando si a tal o cual persona la encaro, qué va a pensar, qué va a decir o cómo va vestida o esto o el otro, y nos regodeamos y nos ponemos en nuestra cabeza muchos factores, muchas de las creencias limitantes de las que hablábamos antes y no hacemos. Tenemos que caracterizarnos por estar en una era en la cual hacemos. Se nos evalúa en todos los aspectos, tanto en el profesional, en el social, como en el personal, por lo que hacemos, no por lo que decimos. Yo os puedo contar cientos de historias, cientos de batallas, pero si no las traduzco luego a los hechos, no estoy siendo coherente. Lo hablábamos al principio. Esa coherencia, ese creer en uno mismo. Esto se trabaja poco a poco, Mauricio, y lo que tienes que hacer, insisto, es en un primer momento poner todos estos puntos por escrito, pero rápidamente pasar a la acción. Ponernos una fecha, sí, pero que no sea muy larga en el tiempo. Lo importante es que nos animemos a empezar a dar esos pasos pequeños, que nos van a llegar a esos grandes pasos. Si me preguntas en qué orden, yo creo que primero tiene que ser en la vida estrictamente personal. Los miedos que tenemos, muchas veces infundados, tienen que ver con estrictamente personal. Entonces, empieza a visualizar cuáles son esos problemas, esos miedos, esos problemas personales, porque si los empiezas a trabajar desde lo personal, los vas a ir trasladando a lo social, a tus amigos, a tu entorno, para luego llevarlo a lo estrictamente profesional. Y lo interesante será que una vez que vayas superando esos miedos, gracias a hacer y equivocarse también, porque de ahí aprendemos, vamos a poder encarar proyectos, vamos a poder encarar cualquier tipo de colaboración desde la autoconfianza. Y desde la autoconfianza las cosas se ven de otra manera. Por lo tanto, miedos fuera, y a la hora de emprender algo, un proyecto, a la hora de emprender lo que sea, hay que hacer, hay que destacarse por hacer. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Vamos a acertar también, pero gracias a esas equivocaciones nos vamos a fortalecer como personas y vamos a poder desarrollarnos mucho más como profesionales. Este es el aspecto un poco más psicológico, si se quiere, de todo esto. Pasa por los miedos, pasa por enfrentarlos y pasa por hacer. Quédate con esa palabra final. Hagamos las cosas, no nos quedemos todo el tiempo en, bueno, ya veré, bueno, el mes que viene, no. Empecemos a hacerlo desde ya. Va a costar, pero los cambios tarde o temprano empezarán a llegar. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Pregunta Ángeles, ¿qué es gente tóxica en el entorno laboral? Pues Ángeles, son esas personas que se están quejando todo el tiempo, que llegan al trabajo con sus problemas personales, desde el perro hasta su madre, su hermana, su mujer, sus hijos, el atasco de la vida. Generalmente gente tóxica es gente que no está conforme con su vida, realmente no está satisfecha con su vida, por diversos factores que los podremos, si somos buenos observadores, los podremos detectar. Si no, hay muchas cuestiones profundas, hay muchas cuestiones arraigadas en una persona que hacen
que esté descontenta absolutamente con su vida. Y lo peor de todo, esa persona que está descontenta con su vida es que lo traslada en el día a día a su ámbito de trabajo, a su ámbito profesional o en el ámbito social, no solamente lo estrictamente profesional, sino a veces tenemos amigos o tenemos conocidos que los encaramos y lo único que nos cuentan es problemas, y tengo problemas de aquí, problemas de allá. Esa gente es tóxica porque lo que está haciendo es minarnos un poco nuestra cabeza y nos está llevando a un entorno que debemos cortarlo, debemos cortarlo. En esto me gusta ser muy categórico. Si yo tengo una pareja, tengo amigos, tengo en mi entorno de trabajo gente de ese punto de vista, hombre, romper una pareja es complejo, pero si esa relación me está enfermando, me tengo que plantear si realmente me está haciendo bien. Tengo amigos que no hacen más que generarme todo el tiempo problemas y problemas. Me tengo que plantear si realmente son mis amigos, si realmente, porque podemos ayudar a amigos, claro, podemos estar al lado en las buenas y en las malas, claro, pero cuando ya es algo crónico, es algo constante, nos está afectando directamente a nosotros. Quizás el ámbito más complejo donde poder cambiar estas cosas es el entorno estrictamente profesional, porque si estamos trabajando al lado de una persona que todo el tiempo está quejándose, cualquiera de vosotros, si tiene algún caso desde ese punto de vista, se sentirá identificado y verá que no es agradable trabajar con ese tipo de personas. Básicamente, cuando nos referimos a personas tóxicas, hablamos de personas que no están satisfechas con su vida y que no solamente se contentan con eso, sino que de forma inconsciente, lo trasladan, lo exteriorizan y no se dan cuenta que están afectando negativamente a otras personas. Fernando por aquí comenta, comerciales muchos, pero vendedores pocos. Totalmente de acuerdo. Vender casi es un arte. Hay que trabajar mucho la motivación, la tolerancia a la frustración, la empatización, la escucha activa, la observación y como corolario de todo esto, trabajar mucho la asertividad. Estoy de acuerdo contigo, Fernando, que vendedores hay pocos y bueno, se trata de formarlos, es un poco mi tarea también. En nuestro entorno es difícil, cuesta porque hay que cambiar muchas veces muchos chips, muchas formas de hacer enquistadas y sobre todo a mí me gusta decir que hay que trabajar mucho los comerciales juniors, los que recién salen. Un ámbito interesante para trabajar es el de la puerta fría porque te genera mucha tolerancia a la frustración, te genera mucha empatía, tienes que trabajar muy fuertemente, es un campo muy duro, pero es el que mejor hace a un vendedor, a un buen vendedor. Y también la puerta fría, desde mi punto de vista, es el que va a marcarle a esa persona si realmente quiere seguir en el mundo de las ventas o no, porque insisto, es duro y más en el entorno en el que estamos viviendo, pero sí que estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que vendedores pocos. Pregunta Jaime, algunos vídeos de recomendación. En YouTube, si pones vídeos de motivación, vas a encontrar muchos. Si hablamos estrictamente de motivación, si hablamos de temas de inteligencia emocional, hay autores interesantes como Daniel Goleman, como Stephen Covey, que los podéis buscar en YouTube y bueno, son personas que en los Estados Unidos vienen trabajando estos temas desde hace 40, 50 años y son los grandes padres de todo este tipo de trabajos. A mí siempre me gusta mencionarlos porque ni yo ni cualquiera de profesional que veamos hoy en día se puede jactar de trabajar la inteligencia emocional como la trabajó Daniel Goleman o, por ejemplo, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas como la trabajó Stephen Covey, porque son los padres, son un poco los creadores de todo esto. Entonces, poner en YouTube Stephen Covey o Daniel Goleman o, insisto, poner vídeos de motivación, buenos vídeos de motivación, tratar de que no sean superficiales. Hay muy buenas películas, hay muy buenos fragmentos de películas que encontraréis y que son los que, de acuerdo a la personalidad de cada uno, luego siempre es bueno tenerlos para todos los días o vuelta a vuelta verlos y darse esa inyección de ánimo que necesitamos todos los días en el entorno en el que estamos viviendo. Hugo dice, la gente tiende a rendirse. Si tienes persistencia, adelantarás a la mayoría de la gente y, más importante, aprenderás. Cuando haces algo, podrías fracasar, pero no es porque eres un fracasador, es porque no has aprendido lo suficiente, hazlo la próxima vez de forma diferente. Bueno, un día lo harás bien y el fracaso es tu amigo. Bueno, me hablas de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, saludos, sí, claro. Hombre, el lobo de Wall Street es una película que si logramos quitar un poco la parte más encarnizada, la parte más
más fuertes desde el punto de vista del tema que tratan, como el tema de las drogas, el tema del alcohol y el tema de la voracidad por querer ganar dinero, pues sí es verdad que puedes obtener y tener en claro que el fracaso al final de cuentas es tu amigo. ¿Por qué? Porque es de lo que aprendemos. Al final de cuentas es lo que aprendemos y la realidad de hoy en día es que, como decíamos, hace muchos años el fracaso estaba muy mal visto, estaba penalizado en la sociedad y se le marcaba a la persona que fracasaba. Hoy en día la mejor forma de aprender es gracias a los fracasos que hemos ido obteniendo. Entonces, sacando un poco lo que decía antes de las películas, ¿no? A veces en las pelis exageran para lo bueno y para lo malo, pero siempre hay que buscar ese equilibrio, esa entrelínea, y estoy de acuerdo con lo que marca la película, en este caso Hugo, de que sí. Pero insisto, siempre hay que tratar de encontrar el equilibrio de esos mensajes. Bueno, veo que Laura ha subido un vídeo, con lo cual, bueno, os agradezco también vuestra participación. Esto también es interesante. Pues nada, si no tenéis más preguntas, a ver si hay alguna más por aquí. Francisco, ¿por qué DC tiene que salir de la zona de confort? A ver, Francisco, no es una obligación, obviamente. Eso es una decisión de cada uno, pero si uno está dentro de una forma de hacer su vida y está conforme con esa vida que tiene, lo hablamos antes con la teoría de las necesidades de Maslow. Oye, si tú has superado las necesidades fisiológicas, las de seguridad y las sociales, y tienes un buen ingreso, tienes tu casa paga, tienes tu ambiente profesional y social bien arraigado, quizás no te interese moverte de ahí y quizás seas feliz ahí. En eso no tienes por qué salirte ni de tu zona de confort ni expresarte contrariamente. Ahora, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que se siente frustrada, que no se siente realmente realizada con lo que está haciendo, y es por eso que se tiene que replantear todo su hacer, su saber hacer, tanto en lo personal, en lo profesional, y eso es un poco salirse de la zona de confort, el replantearse a uno mismo las cosas como las estaba haciendo, y saber que si las sigo haciendo de la misma manera voy a seguir obteniendo los mismos resultados, con lo cual si hago cosas de forma distinta voy a estar frustrado. Por eso un poco quien realmente se sienta de alguna manera frustrado con lo que hace en el día a día, pues lo interesante es que se salga de esa zona de confort, que cambie, que empiece a vincularse de otra manera, primero consigo mismo para no sentirse frustrado y para sentirse realmente satisfecho con lo que hacemos. Laura pregunta o dice, ¿por qué no nos desarrollamos ni evolucionamos? A ver, esto, Laura, es un poco complejo. A mí siempre me gusta decir que desde el punto de vista humano, a nivel humano, el ser humano hay que tener en cuenta que lleva muy poco tiempo en la faz de la Tierra, si se quiere. Si comparamos la vida que llevamos, que hay en este planeta. Siempre me gusta poner un ejemplo. Una vez que tuve la oportunidad de visitar el Coliseo Romano en Italia, cuando estás escuchando un poco el audioguía, te muestran cómo en las partes altas estaba la gente de clases pobres y en un cuadrado, el lugar exclusivo para las mujeres, en los anillos centrales estaba la gente un poco más pudiente, y en los anillos bajos estaba la gente adinerada, y en un apartado pues estaban los gobernadores y estaba la gente de clases influyentes. Si trasladamos el Coliseo Romano, que data de hace 2000, 2500 años, a un estadio de fútbol, a un teatro, suena muy duro, pero a nivel evolutivo podríamos decir que casi no nos hemos desarrollado, no hemos evolucionado como especie. ¿Qué ocurre? Que gracias a la industria, gracias a la tecnología, tenemos de alguna manera una sensación de evolución, una sensación de desarrollo, pero es superficial en un punto, porque si todavía en un estadio de fútbol, si todavía en las sociedades modernas, y hablamos de las occidentales, que son las más modernas, estamos con esas líneas de dividir clases bajas, clases medias, clases altas, pues quiere decir que de alguna manera no hemos evolucionado. Hay que tener en cuenta también, Laura, que desde hace 100 años, no más, es cuando se empieza a masificar la educación, cuando se empieza a tener acceso al voto a nivel masivo, con lo cual, si hacemos una retrospectiva desde 400.000 años a esta parte, que aparece el primer hombre como tal, y que recién
recién, desde hace 100 años aproximadamente, accedemos a la lectura, a una educación, a la escritura a nivel masivo, pues nos queda mucho camino por recorrer, nos queda mucho camino. Lo gratificante es que en los últimos años, gracias a la tecnología, gracias a esta comunicación global que podemos tener, pues hay algo importantísimo, y es que estamos todos conectados, accedemos a más y mejor información. Que accedamos a más y mejor información no quiere decir que conozcamos más, sino que tenemos que saber, tenemos que aprender a gestionar esa más y mejor información. ¿Por qué? Porque no todo lo que está en las redes sociales, no todo lo que vemos en el día a día es real. Muchas veces vemos casos de copiar y pegar. Pues tenemos que aprender a discernir cuál es realmente la información que es interesante. Pero Laura, estamos en una época en la cual quizás como nunca en la historia de la humanidad, tenemos mejor acceso para poder evolucionar y desarrollarnos de una forma un poco más rápida, pero siempre teniendo, insisto, cuidado con toda la información que recibimos y siempre cuestionándonos toda esa información que recibimos. Pues no sé si hay alguien más que tiene alguna duda, pues entiendo que no. Por lo tanto, pues creo que podemos, Marta, dar por finalizado Muchas gracias por resolver las dudas, gracias por tu tiempo. La verdad, como puedes ver, hubo bastantes preguntas, la gente estuvo muy atenta, hay muchos agradecimientos por parte de nosotros también. Muchas gracias, Sebastián. A mí me gustó mucho también. Y espero que tal vez tengamos una próxima oportunidad. Y gracias para todos, que pasen una muy buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego.